llegó a Derbe, dice, y a Listra, y aquí había allá cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hizo Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos. Dice que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, dice, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas, dice, en la fe, y aumentaban en número cada día. Ustedes leen en 6, hermanos, 6 y 7. Sí, hermano, más adelante, ¿qué dice? Un varón macedonio estaba dándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdame. Cuando llegó la visión de Antioquía, procuramos partir para Macedonia, dándole tiempo que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. ¿Se quedaron, hermanas? Sí. 13. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos, dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, dice, de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios y estaba oyendo, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada en su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia de sus amos adivinando. Esta pues siguió a Pablo y a nosotros daba voz diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Me brinco hasta el versículo 25. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino, dice, de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Me brinco hasta al versículo 40, dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Oramos. Padre, en esta tarde
Damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permite, Señor, estar aquí en este lugar. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Padre, porque reconocemos de tu poder, Señor, de tu soberanía. Y también sabemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, sentir tu presencia también y saber, Padre amado, que tú estás en medio de nosotros. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor, porque sabemos que estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad, Señor, que nos das estar en tu casa. Porque sabemos, Señor, que tú estás aquí, Señor, en esta tarde. Te bendecimos, Señor, y te adoramos, Padre amado. Te adoramos, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Porque sabemos que estás, Señor, en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque te reconocemos de tu ayuda y de tu soberanía, Señor, y sabemos que tú estás aquí en este lugar, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque estás aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que hemos podido realizar en este día. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, Señor, en esta tarde. El micrófono que está descargado. Bendícenos, Señor. Cármelo, por favor. Gracias, Señor, porque sabemos que estás en este lugar. Podemos sentir tu presencia, Señor. Ahí en donde se encuentran, hermanos, vamos a orar en esta tarde, estos minutos que nos quedan, para adorar el nombre del Señor. Porque sabemos que Dios está en medio de nosotros. Porque sabemos que Dios está aquí, porque podemos sentir su presencia. Pero también sabemos que Dios siempre, hermanos, va a escuchar nuestras oraciones. Siempre va a estar atento de nosotros. Sabemos que el Señor siempre va a estar aquí. Sabemos que Dios siempre, hermanos, va a tener su oído atento y dispuesto al clamor que se haga de día y de noche. Gracias, Señor, porque te bendecimos. Gracias, Señor, porque siempre, Señor, nos vas a mostrar tu gran misericordia y tu poder con cada uno de nosotros, Señor. Te adoramos en esta tarde. Te adoramos, Señor, porque sabemos que estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Mira, Señor, las necesidades, Señor, que hay entre tu pueblo, Señor, tú las conoces. Tú sabes, Señor, las necesidades que pasan mis hermanos. Pero, Señor, sabemos, Señor, que tú estás aquí, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás aquí, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás aquí en esta tarde. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Te damos la gloria, la honra, Señor, la alabanza y la adoración por siempre, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros en esta tarde. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te exaltamos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Te adoramos. Canal 1, baja un poquito más. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Porque sabemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros en esta tarde. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque siempre estarás escuchando nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque siempre estarás escuchando cada una de nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Y te exaltamos, Señor. Porque sabemos, Señor, que estás aquí en medio de nosotros. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque te reconocemos. Reconocemos de tu ayuda, Señor, y de tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí, Señor.
en medio de nosotros, Padre amado. Gracias, Señor, gracias, te adoramos. Señor, te adoramos. En medio de nuestras necesidades, Señor, te adoramos. En medio de nuestras necesidades, Señor, te adoramos. En medio, Señor, de nuestras necesidades, te adoramos en esta tarde, Señor. En medio de nuestras necesidades, Señor, te adoramos y te bendecimos. En medio, Señor, de nuestras necesidades, te adoramos y te bendecimos, Señor. En medio de las necesidades, te adoramos y te bendecimos. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Señor, en medio de nuestras necesidades. Porque sabemos, Señor, que tú estás aquí en medio de nosotros. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos. Que sabemos que estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Mira, Señor, las necesidades que hay en cada uno de mis hermanos. Tú sabes los proyectos, Señor, que tenemos ahorita en puerta, Señor. Tú sabes, Señor, lo que hace falta dentro de la iglesia. Y yo también te pido, Señor, te pedimos en esta tarde de tu gracia. Mira, Señor, las necesidades que hay dentro de nosotros. Mira, Señor, las necesidades que hay dentro de tu iglesia. Mira las necesidades que hay dentro de tu pueblo, Señor, tú las conoces. Sabemos que tú estás aquí en esta tarde, Señor. Gracias, porque podemos sentir tu presencia, Señor, porque podemos saber que tú siempre estarás con nosotros, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Antes de poder comenzar con el mensaje, quiero que usted le dé gracias a Dios porque le ha permitido estar aquí en su casa. Le dé gracias a Dios. Porque si no fuera por Él, hermanos, no estuviéramos aquí. Porque si no fuera por Él, hermanos, no estuviéramos aquí. Si no fuera por su gracia, por su misericordia, por su poder y su gran fidelidad, nosotros no estaríamos aquí. Señor, te adoramos y te bendecimos. Señor, te adoramos, Señor. Gracias, porque si no fuera por tu misericordia, no estaríamos aquí, Señor. Gracias, porque si no fuera por tu misericordia, no estaríamos aquí. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu gran misericordia, nosotros no estaríamos aquí. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque si no fuera por tu gran misericordia, nosotros no estuviésemos aquí. Y por medio de eso podemos, Señor, saber que tú siempre estás, escucharás las oraciones de cada uno de tus hijos. Adore al Señor en esta tarde, adore al Señor. Gracias porque me has permitido, Señor, estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque me has permitido estar en tu casa. Gracias, Señor, gracias, porque es mejor estar en tu casa que 1000 fuera de ellos, como dice tu palabra. Es mejor estar aquí en tu casa que 1000 fuera de ellos. Gracias, porque es mejor estar un día en tu casa. Un día, Señor, ese día en donde nosotros damos gracias, en donde te agradecemos, en donde vemos tu poderío, en donde vemos tu grandeza y tu poder, Señor, en medio de nosotros. En donde vemos tu gracia, Señor, y recordar que tu fidelidad siempre será, Señor, será fiel. Que tu fidelidad siempre se nos mostrará cada día, Señor, porque recordamos, Señor, que tú siempre eres fiel, que siempre nos bendices, que siempre, Señor, nos muestras de tu gracia, que siempre nos muestras de tu soberanía, Señor, que siempre nos muestras de tu poder en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque siempre has sido fiel con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque podemos saber que estás aquí. Gracias, Señor, porque podemos saber que tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Gracias porque podemos saber que estás aquí en medio de nosotros. Sin duda, Señor, gracias porque nos has fortalecido. Sabemos que ha culminado una semana especial, pero eso, Señor, nosotros, por ese sacrificio que tú has dado en nuestra vida, que has pagado un precio por nosotros, eso para nosotros es un agradecimiento. Sabemos que una semana se acaba, otra semana estamos iniciando, pero estamos pronto por terminar. Y sabemos que eso, Señor, nos muestra que tú siempre seguirás siendo fiel con nosotros y tu misericordia siempre ha sido tan grande en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos
Y te glorificamos, Señor, y te damos las gracias, porque siempre estás en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, por cuestión del tiempo, vamos a estar proyectando lo que es el proyecto de evangelismo. Pueden sentarse, hermanos. No sé si ya lo vieron, ya lo enviamos al grupo. También se va a proyectar lo que es en la transmisión. El próximo domingo lo vamos a proyectar también, hermanos. Lo vamos a estar proyectando el día domingo, hermanos. Aquí lo que es en las pantallas lo vamos a estar también vamos a estarlas proyectando, pero también lo envié en el grupo, hermanos. Si bien lo puede reenviar otra vez para que lo tenga aquí, hermanos, aquí en la tableta, porque no lo tengo, hermanos. Se va a estar como quiera, se va a proyectar también el domingo, pero nosotros los que estamos aquí presentes vamos a primero a saber cuál es el proyecto que vamos a tener, y de hecho el mensaje que hoy vamos a estar hablando, hermanos, el mensaje que vamos a estar teniendo, hermanos, también es ¿Ya lo reenviaron, hermanos? ¿No lo han reenviado? ¿A ese mismo? Sí, a ese mismo grupo, sí. ¿Ya? ¿Se puede, hermana, mostrarse hacia las hermanas? Bueno, para los que ya lo tienen ahí en su teléfono, hermanas, si ya lo tienen, puede darle play, puede ahí verlo en su teléfono. Puede ir checándolo, hermanos. Puede ir viendo, hermanos, bien cómo está el movimiento. Si ya lo puede checar ahí en su teléfono, lo puede ver. ¿Está en su teléfono, hermano? ¿Ya lo tiene en su teléfono? ¿Lo tiene? Ah, está, así, ya lo mandé, no sé si ya se está reproduciendo, hermano, ¿ya? Ok. Pero que cuando usted también tiene el tacto, usted, hermano, tiene el tacto, por favor, hermana. Ya lo mandé. Iglesia Cristiana Betel. Hoy damos a conocer nuestro plan trimestral evangelístico, todos en un mismo lugar. Todos en un mismo lugar. En este proyecto queremos especificar la importancia de estar en un mismo lugar, a fines de obtener un crecimiento externo. Veamos dichos ejemplos en la Escritura. Número 1. Somos escogidos. Según la cita de Hechos 13:2.2, Bernabé y Saulo fueron llamados para cumplir la obra misión. Número 2. Hacer obra. La obra es parte fundamental para tener crecimiento. Debemos de realizar la evangelización como objetivo de llegar a la gente. Número 3. Debe producir una necesidad. Según Filipenses 2:13, debemos de querer y hacer la voluntad de Dios mediante la gran comisión. Número 4. Un lugar. Vemos que todos los discípulos tenían un lugar para evangelizar, y eran en las casas y en el templo, según Hechos 5:42. Proyecto en 4 puntos. 1. Somos escogidos para cumplir la gran comisión. 2. Tenemos que hacer obras. 3. Tener voluntad y necesidad para evangelizar. 4. Hacer puntos de reunión. La finalidad es amar a nuestros vecinos. Este proyecto nos ayuda a hacer puntos de reunión en los hogares, donde hay necesidad urgente, que es Kawat Finifaja de hoy, con dichos 4 puntos a abordar. 1. Enseñar al nuevo creyente que es escogido. 2. Hacer un nuevo creyente. Obra 3. Enseñarle la necesidad que produzca voluntad para buscar a Dios. 4. Llevarlo a los grupos de restauración. Presentamos las propuestas para evangelizar en los sectores de Kawat Finifaja de Para cumplir la gran comisión, tenemos que hacer obras que perfeccionen y tengamos experiencia. Tercero, voluntad y necesidad de evangelizar. 4 puntos de reunión. Gracias por su atención. Este proyecto, hermanos, habla acerca de estar en un mismo lugar. El proyecto de evangelismo, hermanos, se va a estar enfatizando a esto. A que vamos a hablarle a la gente, no vamos a darle lo que es el plan de salvación,
sino vamos a hablarle acerca de la esperanza que ellos deben de tener en Cristo. Ahí en la parte de atrás, David, ahí está la caja donde estábamos checando los hoyitos, lo puedes pasar. Ahorita van a ver ahí en la proyección los lugares en donde se va a estar evangelizando, hermanos. También el día domingo lo voy a proyectar. Sí, pásamelo, por favor. No, sí, pásame todo, por favor. Lo voy a estar proyectando el domingo ya con todos los hermanos, también lo van a ver. Aquí, hermanos, hay unas cajitas. Quiero que lo vean. Miren, me lo voy a dar. Una caja, hermana. Una caja, hermana. Una caja, hermana. Una caja. Lo van a estar viendo. Abre esa caja. En esta caja hay folletos, hermanos. En esta cajita hay folletos. En esta cajita hay folletos. Saque la caja. Hay folletos. En donde el día domingo, primero le viene lo que es la guía de estudio, ¿verdad? Pero eso no vamos a estarlo dándole tanta importancia. Si nos van a ver aquí, hermanos, lo que es los folletos que dice: necesitas un salvavidas, y la otra, ¿quién era él? Nosotros ahorita, en la primera semana, que ahorita también se va a proyectar lo que es ahorita lo que vamos a estar viendo. Primero, aquí dice, en el primer punto, donde dice proyecto en 4 puntos, somos escogidos para cumplir la gran comisión. Tenemos que hacer obras que nos perfeccionen y tengamos experiencia, voluntad y necesidad de evangelizar. 4 puntos de reunión. Entonces, ahorita en las primeras evangelizadas que vamos a estar teniendo, primero vamos a recordarles que la gente es escogida, hermanos, con un propósito. La gente, pero también nosotros somos escogidos para cumplir lo que es la gran comisión. ¿Y qué es la gran comisión? Bueno, pues evangelizar a las personas, hermanos, a la gente nueva. Segundo, dice, tenemos que hacer obras que nos perfeccionen y tengamos experiencia. Cuando nosotros evangelizamos, vamos a generar obras. Recuerde bien que lo que dijo Jesús era que es bueno tener frutos, ¿verdad? Pero en base a esos frutos va a generar dentro de nosotros experiencia. Y en el último, voluntad y necesidad de evangelizar. Eso es lo que todos nosotros como hermanos que estamos aquí presentes y el día del domingo que vamos a estar, deben de ver la voluntad y la necesidad para evangelizar. Y la cuarta, hermanos, platicando con el pastor, había él comentado hablar de sedes para evangelizar, campos misioneros o puntos misioneros, en donde nos vamos a enfocar, hermanos, en una sola colonia. Vamos a evangelizar lo que es parte del fraccionamiento Cahuatl, en la parte alta del Vado hacia arriba. Nos vamos a estar enfocándonos ahí, hermanos, para evangelizar esa parte. Pero también, hermanos, vamos a dar a conocer esto, que la gente es escogida, hermanos. La gente es escogida con un solo propósito, que la gente es escogida, ¿verdad?, para que reciba el Evangelio de Cristo, pero también, hermanos, ellos sepan, ¿verdad?, la función de que no es Él solamente el que acepte a Cristo, sino queremos hacer ahora personas que aprendan a servir a Dios. Y ese es el objetivo. Entonces aquí hay un mapa de oración en donde todos los domingos de fin de mes de evangelismo vamos a orar, hermanos, por los campos misioneros que hay, hermanos, en donde hay misiones. Todo el continente americano, vamos a orar por todas estas misiones que hay aquí, hermanos.
usted ve, son 46 sedes misioneras que hay en el continente americano, son 46 sedes, entonces vamos a estar orando, hermanos, por todas las personas que están evangelizando en esos países. Y también vamos a estar, hermanos, orando también por nuestros campos misioneros en donde nosotros estamos trabajando. Y ese es el chiste, hermanos, que todos estemos en un solo lugar. ¿Por qué? Porque tenemos que ver nosotros la necesidad, hermanos, de amar la obra del Señor, de evangelizar, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y entonces ahí en la diapositiva usted puede observar acerca de donde dice evangelización por sectores. Ahí están las calles, ahí se ve lo que es, bueno, ahí se ve las calles, las zonas en donde se van a estar evangelizando, pero me voy a brincar en donde está el plan estratégico. Ahí en el plan estratégico, que está casi en la antepenúltima diapositiva, dice plan estratégico. Oración por proyecto del día domingo 27 de abril. O sea que este domingo, el 27 de abril, nos vamos a agarrar a orar, hermanos, por las peticiones. Primero, ahí están unas fechas que son tentativas, ¿verdad? No es una seguridad, pero es una fecha aproximada. Vamos a orar, hermanos, por esas calles, que es la calle donde está en la diapositiva anterior, que es la calle retorno de la inocencia, retorno de la decadencia, retorno del acercamiento. Falta una calle que se llama retorno al cielo, pero esa calle no está en Cahuatzi, ¿verdad? ¿Verdad? Desde aquí el retorno de la inocencia, de la decadencia y del acercamiento, hermanos. En esas calles están antes de la casa de la hermana Jovita, ¿verdad, hermana? Están antes de esas calles. Justamente ayer fui a ver esas calles. Entonces, eso es donde vamos a estar evangelizando lo que es el día sábado 31 de mayo. El día sábado 31 de mayo vamos a estar evangelizando, pero antes de ir a evangelizar, primero nos vamos a agarrar a orar. Para que usted, hermanos, en su cajita que usted va a tener, que de hecho a cada quien se les va a entregar su cajita, y en esta cajita, hermanos, viene, de hecho se le va a entregar también a usted lo que es una tarjeta que de hecho se va a mandar a hacer, que es esta tarjetita. Cuando usted llegue a evangelizar, aquí va a apuntar el nombre de la familia, hermanos. Aquí. De hecho, se van a mandar a hacer, ¿verdad? Pero usted va a tener sus propias tarjetitas. Esta tarjetita usted la va a tener que apuntar. Bueno, hoy visité a la familia fulana de tal. Y en esa semana va a orar por esta familia que usted evangelizó. Ya no me la va a entregar a mí, su hermano, va a orar, no, sino que usted misma va a generar sus propios discípulos, hermanos. ¿Me entienden? Entonces, cada quien va a estar orando por las almas que ustedes, ¿verdad? Generaron en ese día, hermanos. Así sea una persona, 2 personas, 3 personas, ya es una ganancia. Pero usted va a orar, hermanos, toda la semana aquí, y juntamente cuando sea el servicio de evangelismo, como el domingo lo vamos a tener todas las tarjetitas y nos vamos a agarrar a orar familia por familia por familia, que hagamos alcanzado. Entonces, este es el proyecto, hermanos. Estar en un solo lugar. No vamos a abarcar más lugares si no comenzamos con las calles prioritarias que hay, hermanos. Entonces, por eso lo titulé así, como está la presentación, todos en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque en Hechos, en el capítulo 1, comienza a ser que cuando Dios da la promesa del Espíritu Santo y les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino quédense ahí.
Entonces los que estaban ahí prácticamente tenían que prepararse, regenerarse por la obra del Espíritu Santo. Y ahí los prepararon, ahí se prepararon todos, pero los demás tenían que hacer su función, hacer obras misioneras. ¿Usted ha leído los viajes de Pablo, de Hechos? ¿Sí lo ha leído? Si no lo ha leído, vuelva a leer los viajes misioneros y se va a dar cuenta que Pablo fue acompañado, fueron de dos en dos, donde Pablo era el líder, pero él llevaba a dos personas que los mandaba, donde los enseñaban, en donde él les decía que era lo que tenían que hacer, pero ellos generaron su propia experiencia mediante ellos lo que hacían, la obra misionera, o sea, lo que ellos evangelizaban, hacían, hermanos, más que nada. Ahora sí, pues lo que podemos saber, hermanos, generaron su propia experiencia. Por eso ahí está el plan estratégico, hermanos, en donde vamos a estar orando. ¿Por qué día? Como dice ahí, el día 31 de mayo, este es el día que vamos a evangelizar. Están las calles que vamos a estar evangelizando. El plan estratégico está las tarjetitas que le mencioné, hermanos. Y bueno, hermanos, y pues esa es toda la presentación que hemos visto en esta tarde. Porque, hermanos, se va a estar proyectando lo que es en la transmisión, así que si usted no lo vio bien hoy, pues al rato, hermanos, vea el video y ahí lo va a estar viendo usted. Vamos a comenzar, hermanos, con Hechos capítulo 16, solamente tengo poco tiempo, hermanos. Voy a dar el mensaje con solamente 10 minutos. Y es lo que voy a hablar en cuestión de la necesidad que tenemos. Es que vamos a estar tratando algo tan importante, hermanos. Como le dije, la iglesia tiene que sentir no solamente la necesidad, hermanos, sino que la iglesia tiene que sentir esa carga. Una cosa es que yo tenga la necesidad y otra cosa es que yo tenga la carga. Supongamos, cuando yo siento la carga, podemos saber que mediante esa carga yo estoy yo solo cargando, ¿verdad? Como ahorita yo puedo tener esta cajita, pero yo solamente lo estoy cargando. Los demás pueden estar viendo la necesidad que yo estoy teniendo, pero la diferencia se va a marcar cuando todos estemos cargando lo mismo. Es muy distinto. Ayer veo, no, pues sí, mira, pues el hermano está cargando su cajita, pero está la necesidad. Yo estoy viendo que el hermano está cargando su caja, pero otra cosa es que yo sienta la carga, ese dolor, en pocas palabras, para ayudar a mi hermano. El libro de Hechos capítulo 16, en el versículo 2, dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Dice que Pablo, dice que este fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos saben que su padre era griego. Dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba, dice, el número cada día. Entonces, aquí, Hechos, hermanos, se dice que primero, hermanos, comienza con dos mujeres, Derbe y Listra. Y esto, hermano, Timoteo era hijo de una judía creyente, pero resulta que menciona algo tan importante, que cuando Pablo pasaba, hermanos, por Listra, dice que él estaba entregando las ordenanzas que habían acordado, hermanos, todos los apóstoles, los ancianos que estaban en Jerusalén, para que ellos conservaran el mensaje de la palabra del Señor. Pero aquí viene un propósito en lo que dice en el versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día.
Lo que nosotros debemos saber, hermanos, cuál es la razón del poder de Dios, es que seamos confirmados. ¿Y qué es la confirmación? Como lo hablaba yo el día domingo, es tener la evidencia clara que en el camino que yo estoy caminando es el correcto. Es saber que las decisiones que yo estoy tomando son las correctas. Y por eso aquí, Hechos, en el capítulo 6, del versículo 5, dice que mencionaba que las iglesias que ellos fundaban eran confirmadas en la fe. Y lo que nosotros debemos de tener, hermanos, es la confirmación de la fe. La experiencia en base a obras que Dios ha hecho en nosotros con la finalidad para tener un crecimiento, hermanos, y en base a ese crecimiento yo pueda saber cuál es el propósito que Dios tenga conmigo. Por eso, como yo se lo mencionaba aquí, hermanos, hay un propósito. El propósito de Dios es evangelizar. Pero ¿cuántos de todos nosotros que estamos aquí tenemos la evidencia clara y precisa que si nosotros salimos a cumplir la gran comisión que es la evangelización, va a haber gente que va a ser salva? No, Dios no puede confirmar algo si nosotros no lo llevamos a cabo. Dios no puede hacer algo, hermanos, si nosotros no confirmamos lo que Dios hace en nuestra vida. Dios no puede confirmar algo si no hay una acción. Entonces, para que la iglesia pueda crecer en el poder del Espíritu Santo, tiene que haber una evidencia, y esa evidencia se llama fe. La iglesia de hoy tiene que tener fe para que en base a la fe que nosotros tengamos en Dios, podamos tener frutos, y esos frutos nos lleven a la madurez cristiana. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso dice aquí en lo que es en el versículo 9, dice que Pablo tuvo una visión. Dice, un varón macedonio, dice en el versículo 9, y estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el evangelio. Entonces, Pablo no fue a Macedonia si Dios no le llamaba. Ahora, muchas veces Dios nos anda llamando para que nosotros cumplamos la gran comisión, pero si nosotros no abrimos los ojos de la necesidad, no tan solamente de hablar a la gente, sino del crecimiento que la iglesia debe de tener, muchas veces nosotros no lo vamos a ver si nosotros no tenemos la confirmación de Dios para nosotros. Por eso a veces quizá no debemos de evangelizar por evangelizar, hermanos. Sí es bueno evangelizar, pero cuando Dios te pone la necesidad de evangelizar, es porque Dios te va a respaldar en ese momento. Es porque Dios, hermanos, te va a confirmar su voluntad mediante la acción que tú estás haciendo en compartir a la gente que necesita escuchar la palabra de la salvación. Ahí es en donde va a haber milagros, sanidades y prodigios, pero menciona algo tan importante en lo que es en el versículo 14. Viene un problema. Cuando Pablo sale, se enfrenta con una mujer llamada Lidia, dice, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, y está oyendo, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces Dios va a poner la necesidad en la gente, pero nosotros debemos de hacer lo primordial: orar por aquellas personas que necesitan la palabra de la salvación. Que menciona en el versículo 15, y cuando fue bautizada, dice, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad a mi casa. Dice, y posar, y nos obligó a quedarnos. Pero dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo,
estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito de recibir, dicen, ni de hacer, pues somos romanos. Pero pasamos hasta el versículo 30, con el carcelero. O sea, había un problema, hermanos. Se habían enfrentado a una persona al espíritu de adivinación. Pero resulta que la gente se alborotaba, y por esa causa Pablo fue llegar a la cárcel. Pero dice aquí en el versículo 30, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: creen en el Señor Jesucristo, serás salvo y tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron al alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero me explico en el versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Se dan cuenta, hermanos, que tener el poder de Dios no es fácil. No es fácil tener el poder de Dios en nuestra vida. Vamos a tener circunstancias, problemas, desavenencias. Pero aún así, hermanos, tenemos que cumplir el propósito de Dios mediante la obra evangelística. Debemos de seguir persistentes, que el propósito de Dios se tiene que extender a la gente que lo necesita, que necesita conocer el poder de Dios. Nosotros somos instrumentos para llevar a la gente que conozca el poder de Dios, pero nosotros debemos de estar preparados. Pablo estaba preparado para lo que se iba a enfrentar, y nosotros como iglesia debemos de estar preparados para lo que nos vamos a enfrentar. No solamente es problemas afuera, hermanos, sino problemas en nuestra propia familia. Pero nosotros debemos de reflejar que el poder de Dios va con nosotros. Así nos encontremos en cualquier persona. Si Dios va con nosotros, Él va a confirmar que vamos en un buen camino. Si Dios nos confirma que estamos bien, hermanos, es porque Él nos dará la evidencia clara y precisa para que nosotros nos fortalezcamos en la presencia del Espíritu Santo. Y en base a eso, nosotros tengamos la experiencia necesaria para saber qué es lo que nos vamos a enfrentar cada día de nuestra vida. Nosotros, hermanos, debemos de generar que el poder de Dios sea nuestra evidencia clara y precisa. Que el poder de Dios, hermanos, sea lo primordial en nosotros. Que el poder de Dios sea, hermanos, esa esencia que nos anima, que nos fortalece, pero también, hermanos, nos consuela en el tiempo de las adversidades. Por eso es menester saber y recordar que Dios tiene que ir con nosotros siempre, en cualquier momento de nuestra vida. Y hoy, ¿qué vamos a decirle al Señor? Hemos aprendido 3 cosas. Primero, debemos de pedir la voluntad de Dios. Segundo, debemos de prepararnos mediante conocimiento. Y tercero, hacer obras como lo hizo el apóstol Pablo. Hizo obras, hizo bases misioneras, pero en base a su experiencia aconsejó a todos sus acompañantes. Ahí sale Timoteo, sale Tito, sale Filemón. Bueno, salen los demás personas, ¿verdad?, que fueron sus ayudantes de Pablo, pero él siempre los aconseja. Y lo primero que les dice es que deben de ser personas fieles.
fieles, entregar su vida como un sacrificio vivo, agradable y perfecta delante del Señor, así como lo dijeron en Corintios. Que tu vida agrade al Señor, pero que también sea una vida agradable y perfecta delante del Señor. Mostrar la perfección, hermanos. Sí se puede alcanzar la perfección, pero esa perfección la vamos a alcanzar cuando nosotros tengamos experiencia. Oramos a Dios en esta tarde, hermanos. Ya he terminado. Ya menos usted sabe, hermanos, lo que vamos a tratar el día domingo. Dios no quería enseñarlo primero a ustedes, para que ustedes vean, hermanos, la necesidad que hay, hermanos. Primero, nosotros debemos de demostrar la necesidad. Hay necesidad que hacer, hermanos, pero lo primero que nosotros necesitamos es orar a Dios para que nos ayude. Hay necesidades, hermanos, hay situaciones complicadas, sí, pero solamente el poder de Dios nos puede ayudar en el tiempo de la adversidad. Oramos a Dios en esta tarde. Antes de orar, hermanos, entréguenme las cajitas, por favor, hermanos, antes de orar. Ahí con David, por favor. Ahí con David, por favor, ándale, gracias. Ahí con él, ahí para que vayan entregando las cajitas.